esta etiqueta, ¿no? Que ponen parciales de carácter formativo, ¿no? En esta modalidad virtual, un poco el sentido que tenían, como lo venimos machacando y repitiendo hace mucho, era que, bueno, fuera el momento donde uno se pusiera con la síntesis, con los textos, con los autores. Es más como una constancia de lectura, es más como una constancia de decir, bueno, tengo los autores, tengo los materiales, entiendo cuáles son los conceptos fundamentales. Un poco el sentido de estos parciales tiene que ver para de este lado, un poco ir viendo el seguimiento de ustedes, y también para ustedes una especie también hasta de autodiagnóstico, es decir, de poder ustedes, si están aprobados, saber que los materiales están, que se están manejando bien, y si están desaprobados, como para poner mucha ficha en volver a revisar autores, resúmenes de la clase, síntesis enviadas. Así que bueno, un poco los parciales en esta modalidad son como un termómetro, como un parámetro, para ir viendo la continuidad hacia dónde, hacia una meta, que es obviamente los que ustedes ya participaron de los 2 parciales, ya tienen la cursada aprobada, así que ahora con miras al final, ¿no? Como para poder aprobar la materia. Recibí algunas consultas, igual lo charlamos en los Zooms, no sé, recibí algunos mails sobre el tema de qué pasaba con el desaprobado, si tenía que dar el recuperatorio en enero o febrero. Bueno, por las dudas, lo vuelvo a repetir por acá, o, bueno, a sus compañeros y compañeras, si surgiera la duda, se lo pueden también ustedes transmitir. En realidad, ¿se acuerdan que habíamos conversado que la condición para dar el final era presentarse a los 2 exámenes? Es decir, hacer los exámenes, independientemente si después eso estaba desaprobado, ¿no? Otra vez porque tiene esta modalidad como más formativa, de constancia de lectura o de tener todos los materiales. Así que no es necesario dar un recuperatorio, sí sabiendo si está desaprobado, que hay que trabajar mucho sobre los autores y los conceptos, ¿no? Y sí, obviamente, el requisito es haber participado en los 2 exámenes. Así que el único o la única que deberíamos agendar o coordinar para presentarse a otra instancia sería el que está ausente. Pero el caso de los desaprobados siguen el curso de estar para directamente el final, ¿sí? Así que bueno, quizás esa sí una aclaración. Los que están desaprobados no tienen que dar un recuperatorio, hay que machacar más lo que vimos, y sí están habilitados para poder dar el final en marzo, ¿sí? En marzo, la fecha del final es el 2 de marzo, el horario es a confirmar, seguramente sea a las 9 de la mañana, lo vamos a ir validando, igual todavía falta mucho, pero es el 2 de marzo. ¿Cómo es la modalidad? No lo sabemos, si presencial, si virtual. Dado el contexto, pareciera que va a ser también virtual. Puede ser escrito con preguntas a desarrollar, puede ser quizás un multiple choice, como se hizo una vez anterior, esto es 20 o un poquito menos, un poquito más, 20 afirmaciones, cada una sobre un autor, donde hay opciones y donde uno vieron la lógica del multiple choice, que hay que determinar cuál es la opción correcta, ¿sí? O quizás es una modalidad más a desarrollar, como fueron los parciales que vimos acá, y a veces es una modalidad de desarrollar las preguntas con alguna instancia oral que podrá ser vía Zoom, que es como para terminar de cerrar ese final escrito a desarrollar. Así que bueno, las modalidades de cómo va a ser el final, virtual, presencial, si es virtual, si es una modalidad a desarrollar, si es un multiple choice, si es una modalidad a desarrollar, pero con un pequeño Zoom de intercambio oral, eso lo vamos a ir definiendo, digamos, en febrero, y bueno, con antelación, obviamente, les vamos a mandar un mail, les vamos a avisar, para que también sepan cómo va a ser ese 2 de marzo, ¿no? Pero bueno, saben también que tienen otras posibilidades y otras fechas para rendir, no solamente es el 2 de marzo, sino que también pueden presentarse en otras fechas más adelante, ¿no? En este punto, bueno, lo que entra es todos los autores que vimos, y creo que también con lo que fuimos viendo en el parcial 1 y en el parcial 2, también ustedes se pueden ir guiando de qué es lo más importante, ¿no? Digamos, entran todos los autores que vimos,
pero hay algunos autores que uno también dice como que no me los puedo olvidar, que no los puedo dejar para lo último, que son los que es como crónica de una muerte anunciada, o sea, no puedo pensar que, por ejemplo, en un final no voy a tener alguna pregunta de Dawes, es decir, sobre alguna teoría del orden, ¿no? Alguna teoría del orden seguro me va a tocar, si no es la de la fuerza, la del consenso, la teoría del interés. Ese es un autor que tendría que darle bolilla, tendría que revisarlo, tenerlo fresco. El de Weber, sobre tipos de dominación, si es el racional legal, el tradicional, el pragmático. De la primera parte, esos son dos textos con que siempre están presentes, al igual que algunos de los capítulos de Welch, que vieron que también son como 3 capítulos, así que bueno, eso también seguramente va a estar en una instancia final. Entonces, bueno, creo que también la práctica de que hayan participado de los parciales, el recordar lo que a uno le tomaron, también les da la pauta de para dónde puede ir perfilado un final, ¿no? Para que esto decir, bueno, no es un efecto sorpresa. Entonces, de la primera parte creo que, bueno, Welch, todo lo que es Dawes, todo lo que es Weber, es como muy importante. Es decir, si me figura una pregunta de esas y la dejo vacía, y bueno, muy probablemente es como un termómetro, ¿no? Esté más cerca de desaprobar que de aprobar. ¿Por qué? Porque son temas muy nodales o son temas muy fundamentales. Entonces, bueno, tendría que tratar esas de completarlas, ¿no? Indudablemente también entra lo otro que vimos en el primer parcial, lo que vimos de Easton, bueno, todo el tema ahora que también lo tomamos ahora de Linz o de Leiras, bueno, esos otros textos que también lo fuimos revisando, ¿no? Pero que siempre son esas otras preguntas que acompañan esas fundamentales de Welch, de Dawes y de Weber. Y de la segunda parte vamos a hacer quizás simplemente un repaso de un punteo, quizás, de las distintas preguntas. Vieron que eran 4 temas, pero que bueno, en todas estaban presentes, en los 4 temas, una pregunta fundamental. Este es el otro tema fuerte, así como Dawes, Welch, Weber de la primera parte. De la segunda parte, no podría dejar para lo último, o no saber nada, o no tener ni una síntesis de 2 temas que es Estado liberal y Estado social. El tema de los tipos de Estado liberal y social son un tema importante, fundamental en la segunda parte, así que en general, sea una pregunta para desarrollar escrita, sea en un pequeño intercambio oral, sea en un multiple choice, siempre va a estar presente el tema Estado liberal y Estado social, como que son temas muy importantes. Después, junto a eso, en el segundo parcial, vieron que también estaban los dos de Villanueva. Algunos temas les tocó retos de los estados nacionales, que podían ser, a algún tema le tocó desarrollar los 5 retos, a otro le tocó, no sé, desarrollar 3 retos, no importa, 3, 5, los retos focaliza sobre todo en esa parte que habla de los desafíos, no tanto en la primera parte del texto, ¿no? Para sacar en limpio el otro de Villanueva, que son las soluciones frente a la crisis del Estado social, también en este parcial se tomaron las 3 soluciones, ¿no? La neoliberal, la de izquierda, la racionalizadora. A veces, en el final, la pregunta puede ser más concreta, o la neoliberal, o la racionalizadora, no tan largo. No sé qué les pareció a ustedes, ahora seguimos con el punteo del parcial segundo que dieron ahora el miércoles y el jueves. ¿Qué les pareció a ustedes este parcial, el segundo, ¿no? ¿Cómo lo sintieron, cómo lo vieron, cómo lo encararon? Ahora sigo con el punteíto, pero ¿cómo lo vieron ustedes? Bien, profe, creo que fue bastante claro, fue tomando lo que usted dijo. Lo que yo le quería pedir era pasar las respuestas del verdadero y falso que nos había dicho que iba a pasar. De del anterior. Sí. Dale. Perfecto. Ahí Julieta, bueno, remarcaba esto, ¿no? Buenísimo. Lo que eran, ¿se acuerdan que en la lógica del primer parcial también estaban los verdaderos o falsos y acá también? Así que bueno, ahí después les puedo mandar, que yo me había quedado con mandarles lo del primero y no se los mandé, pero lo que vamos a hacer es eso, les mando en un solo archivo, quizás mejor, los verdaderos o falsos del primer parcial y los verdaderos o falsos del segundo parcial. Así les queda el verdadero o falso de toda la cursada. Bueno, y un poquito
retomando esto que dice Julieta, ¿no? El tema de los verdaderos falsos. Bueno, vieron que siempre son, en esta modalidad de parcial, que tiene esa idea de que sea como un salpicón de ave, digamos, como que va por todos los autores. Es largo, ya sé que muchos quizás me insultarían en arameo, porque, uy, que era un poquito más largo que el anterior, quizás porque entraron un poquito más de temas, pero un poco otra vez, porque no era el sentido de un final sino que era de un parcial donde uno recorra a todos los autores y que a ustedes el parcial, más allá de contestarlo, el mismo parcial, es decir, la misma grilla de preguntas les sirva a ustedes como una herramienta para pensar el final. Porque si ustedes se sacan las preguntas del primer parcial y del segundo parcial, tienen como lo que es el núcleo, lo que es el corazón de lo que va a ser el final. Y la lógica de esos verdaderos falsos, ¿cuáles eran? Bueno, hacer 4 preguntas a desarrollar un poquito más largas, que había que escribir, y los verdaderos falsos como eran muy concisos. Y vieron que también a veces la formulación era simple, o sea, algunos eran más alevosamente verdaderos, más alevosamente falsos, porque acá tampoco era la idea de pisar el palito y hacer algo como un choice engañoso, sino que la idea era que sí, que el que entendía el tema o el autor identificara rápido si era verdadero o falso, porque lo que más interesaba era un poquito la argumentación, o sea, brevemente explicar por qué es verdadero, por qué es falso, ¿no? Entonces, bueno, porque para que uno pudiera como preguntar sobre todo lo que entraba en este segundo parcial. Fíjense que a cada uno, más o menos en ese segundo parcial, se le preguntó todos los autores. A veces 4 a desarrollar y los otros 5, que eran los del verdadero o falso, eran como un salpicón para decir, bueno, de Dahl lo fundamental es esto, de Lippard lo fundamental es esto, de un Estado liberal, o sea, va muy a lo concreto para que también eso a uno lo ayude o a una la ayude para pensar otra vez en el final. Así que bueno, muchos de los parciales tuvieron esa finalidad, ¿no? La finalidad de, obviamente, contestarlo, participar y ver uno también como un autodiagnóstico, decir, bueno, voy más o menos rumbeando, la verdad que esto me costó mucho, eso lo siente y lo percibe cada una o cada uno cuando lo va haciendo. Uy, acá hice agua, en esta tardé mucho, esta me costó, por más que tenía la síntesis acá, la verdad que me costó como ir al grano, no, la verdad que en esta lo único que pude hacer es cortar y pegar todo el choclo entero porque no pude como sacar lo fundamental. Todas esas cosas que ustedes hayan sentido cuando lo iban haciendo en el examen, también son para ustedes insumos para pensarse en el final, donde quizás no va a ser tanto una lógica, bueno, corto pego, sino que hay que buscar más principales características, alguna diferencia, y entonces ahí un poco esta modalidad del parcial creo que ayudaba también a uno ver cómo está con cada una de estas cosas, ¿no? Es verdad que también el final nos quedó muy lejos, ¿no? Nos quedó en marzo. Nosotros ahora estamos en diciembre, cerrando un poco todos estos temas, y bueno, nos quedó medio lejos el tema del final. Pero bueno, teniendo estos punteos, teniendo los temarios en la cabeza, teniendo la síntesis, teniendo los resúmenes de las clases que ustedes participaron mucho como grupo en los Zooms, que han tenido continuidad, quiero decir, no es que un día había 5, otro día había 20, en general, a lo largo, que esto también en la devolución de esta última clase les quería compartir, la verdad es que a lo largo de la cursada, el grupo se fue manteniendo, bueno, algún sábado no podía uno, pero en general, no es que un día eran 5 y otro día eran 20. Bueno, esa continuidad creo que también los va a ayudar por el tema de esto, los apuntes, los Zoom, las cosas que fuimos diciendo, la síntesis, los textos, el haber participado de los exámenes, saber esto, ¿no? Bueno, a ver, Dawes, Weber, Welsh, de esta segunda parte, Estado liberal, Estado social, como que son cosas que para un final le da el esqueleto, que más o menos uno ya se perfila, ¿no? Bueno, siguiendo un poquito con esto que me quedé en Villanueva, crisis del Estado social, cuando pregunté sobre Dahl en distintos temas, ese no hay mucha aclaración. Va a haber que retener un poco los criterios, las instituciones, algunas ventajas, que eso fue lo que apareció en el popurrí de los temas. A alguno le tocó los criterios, y si esta pregunta otra vez, que uno podrá decir, bueno, pero ya entendimos que los criterios son ideales, pero se machaca un poco en eso porque a veces en los finales eso sí aparece, y a veces como los criterios son reales, son ideales, o aparece en un choice, o aparece en un verdadero falso, o aparece mismo en una pregunta escrita,
Y bueno, por eso tanto machaque en esto de los criterios son ideales, las instituciones son reales. Así que bueno, y las oportunidades o ventajas que nunca se van a preguntar en ninguna instancia ni de parcial ni de final, las 10, sino 3, 4, y ejemplificar, que simplemente decir libertad de expresión, de opinión y ese tipo de cosas, ¿no? Los ejemplos de las ventajas o oportunidades de la democracia de Dahl eran ese tipo de ejemplos, ¿no? Tipo de libertades, tipos de libertad de asociación, etc. Después sí, el que también apareció por ahí, eso aparece, fíjense, en todos los temas aparece Estado liberal, Estado social, algo de Villanueva y algo de democracia o no democracia, entonces bueno, por eso a algunos les tocó Lippard, de Lippard también, yo creo que esa la pudieron resolver con el cuadrito, porque la de Lippard sobre modelos de democracia mayoritario y consensual, la pregunta al que le tocó o a las que le tocó era más que nada diferencias. Entonces, bueno, situándome en el cuadro, era señalar de los 10 aspectos, 5. Y eso en un final tiene la misma lógica. O tiene, si es a desarrollar, es la lógica de identificar 5 aspectos de los dos modelos, y si es un choice, tiene la lógica de ese verdadero o falso que les mandé. Es decir, de poner algo confuso en el mayoritario o en el consensual. En el caso del verdadero o falso que les mandé era como medio explícito porque el mayoritario les ponía que era un multipartidismo, cosa que estaba mal, y en el consensual les ponía el bipartidismo, cosa que estaba mal. Pero bueno, esto después como Julieta y MPA les voy a mandar el listadito para que lo puedan ver y lo puedan analizar un poquito. Pero del IFAR con ese cuadrito y las similitudes o más bien las diferencias de los modelos, no van a tener problemas. De O'Donnell siempre la pregunta es democracia delegativa, siempre la pregunta es buscar diferencias o similitudes con la democracia representativa o el autoritarismo. En O'Donnell siempre es desarrollar ese criterio de delegativa, verdadero, falso, choice, donde se pisa ahí el palito si democracia delegativa es sinónimo de autoritarismo, que siempre eso es falso, si es un choice es falso, si es un verdadero o falso, obviamente es falso. Así que bueno, siempre la diferencia de democracia delegativa de un autoritarismo, básicamente porque en un autoritarismo no hay una elección de ese tipo de gobierno, y en las democracias delegativas sí hay una modalidad y un procedimiento democrático de elección, y además hay libertades que se respetan a lo largo de esa democracia, ¿no? Así que bueno, es muy distinto a un autoritarismo. Y el texto de Morlino, bueno, el texto de Morlino vieron que tiene sus cosas, el texto de Morlino es como una sobredosis, porque tenés una sobredosis de autoritarismos y de gloses, pero vieron que cuando uno lo toma en un parcial y también en un final, Morlino de lo que trata son de 3 tipos de sistemas no democráticos. Entonces el de Morlino nosotros lo usamos para distinguir a grosso modo esos grandes 3 tipos de sistemas no democráticos: un totalitarismo, un autoritarismo y un régimen tradicional. Es como esa clasificación grande, ¿no? De totalitarismos, autoritarismos y regímenes tradicionales, que son como los que hay en Arabia Saudita, por ejemplo, que suenan un poco esos regímenes tradicionales a Weber cuando me hablaba de la dominación tradicional, perfila para ese tema, ¿no? Después totalitarismos en general los típicos del estalinismo, el nazismo, y autoritarismo ahí sí se te abre como unas flechas para todas partes. En el tema del autoritarismo, por eso las preguntas del final y del parcial en general, ¿a dónde van? A caracterizar más bien al totalitarismo, que son características muy puntuales, y diferenciarlas del autoritarismo. En general, se te diferencia el autoritarismo del totalitarismo cuando vos ya ponés las características del totalitarismo son estas, por ende, en el autoritarismo se comportan esas como distintas, ¿no? Así que bueno, indudablemente para un parcial, un choice, un final o lo que sea, nunca se indaga en la compleja tipología de autoritarismos que tiene Morlino ahí. Más allá de que en nuestra síntesis hilamos bastante fino, tampoco se entra a ese nivel de la síntesis de ejemplos, subejemplos y más ejemplos, ¿sí? Morlino es 3 grandes tipos de sistemas no democráticos y caracterizar generalmente el totalitarismo y alguna diferencia con los autoritarismos.
Bueno, y después creo que más o menos recorrí a ver si quedó algo, no, y de esto vimos todo, pues ya están los tipos de Estado, los dos textos de Villanueva, todo Dal, Lippard, O'Donnell, Morlino. Bueno, después de lo que es el decisionismo político, había, que en realidad eso pertenecía más a la primera parte del año, lo pusimos más como un verdadero o falso. Es un texto muy cortito, así que del decisionismo político son las características del decisionismo, la importancia de la decisión, la soberanía de la decisión en última instancia y esto del contexto en crisis, en emergencia. Pero bueno, es una pregunta que en general, si se usa para desarrollar, simplemente son los conceptos claves de la teoría del decisionismo y de quién lo toma, que es de Kashmir. Y si es un verdadero o falso, tiene que ver, o un choice, con alguna palabrita ahí que no encaja, ¿no? En el caso de los verdaderos o falsos que les mandé, en algunos temas era verdadero, porque decía que la teoría política decisionista le daba un poder central a la decisión definitiva, y eso es verdadero, y en otros era falsa, porque hablaba de que le daba importancia a un Estado gubernativo, pero también a la deliberación. Ya cuando escucho palabra deliberación en la teoría decisionista, con Cruz es falso, ¿no? Así que bueno, igual se los voy a mandar, pero bueno, y de Linz, también lo máximo que en un final se puede tomar son las definiciones de legitimidad, eficacia y efectividad. Así que ahí más que nada es retener esas definiciones, legitimidad, efectividad y eficacia. Acá no tomé las definiciones, simplemente aparece en el verdadero o falso, y en algunos temas era verdadero, en algunos temas era falso, porque había en la definición un cambio en la última parte de la frase. O sea, la frase, en algunos estaba textual Linz, de que la legitimidad es cuando se piensa que esas instituciones son las mejores, y que por eso exigen obediencia, que esa es la correcta, ¿no? Exigen obediencia, bueno, son las mejores en ese momento. Y la falsa tenía que ver que arrancaba con que son las mejores, pero que eso no implicaba exigir obediencia para todos. Y esa era la parte falsa, porque en realidad para Linz un mínimo de legitimidad es el ejemplo, ¿se acuerdan de la ley? O sea, yo puedo no estar de acuerdo con una ley, pero bueno, la tengo que cumplir, porque creo en la legalidad del sistema y creo que su legitimidad, como diría Weber, su legitimidad está dada por su legalidad. Más allá de que yo el contenido no la comparto, ¿no? Así que bueno, desde ese punto de vista, después yo, como decía Julieta, cuando les mande el verdadero o falso, se los mando. Así que bueno, creo que ahí hicimos más o menos un recorrido de todo. No sé, algún comentario, alguna cosita más sobre el tema este del parcial. Bueno, como siempre, ¿no? Los que son comisiones mías por mail van a recibir la nota, aprobado, desaprobado, y también, y a los de Mario les va a mandar también una devolución, aprobado, desaprobado, con esta aclaración de que mientras que se hayan presentado a las dos instancias, están habilitados para el 2 de marzo dar el final. El único temita ahí que habría que coordinar es si hay algún ausente, que ahí se tendría que poner en contacto con Mario, conmigo, para ver antes de que cerremos notas, dar ese ausente, porque ahí sí no. Si tengo un presente en un parcial y un ausente en el otro, no puedo rendir el final. Así que bueno, esos serían los únicos casos donde todavía no terminamos de cerrar las cosas, ¿no? Pero si no, ya con estos parciales estaríamos. Bueno, mi tarea entonces pendiente va a ser mandarles estos verdaderos o falsos, y después les voy a mandar una síntesis, que es un punteo, esto que les comentaba, que quedaba a veces colgado en el cronograma de la materia, que es un texto de Sartori. Sartori está en una unidad que no siempre entra en la cátedra, que no siempre lo damos, y que en general, más allá de que lo demos o no lo demos, no suele estar en un final. Pero, por las dudas, por las moscas, vamos a verlos, a ver si, qué sé yo, qué pasa en marzo, y aparece Sartori, y ustedes ahí insultan en todos los idiomas habidos y por haber qué pasó con Sartori, quién era Sartori. De Sartori vamos a ver lo fundamental y por qué se da en una última clase. Porque esta segunda parte, vieron que está centrada en tipos de Estado, ¿no? El Estado liberal, el Estado social, la crisis de los dos Estados, y después se mete en los tipos de gobierno, o en las formas de gobierno. Que las formas de gobierno contemporáneas son democráticas o no democráticas. Para lo no democrático, en Morlino abundan sus clasificaciones, aunque nosotros nos quedemos en esos grandes tres tipos.
Pero si uno quiere hablar de no democrático, y bueno, no es todo lo mismo lo no democrático, porque lo no democrático podemos tener un totalitarismo, como podemos tener un autoritarismo, como un régimen en Arabia Saudita, entonces no son todos iguales. Lo mismo pasa con el mundo de lo democrático, las formas de gobierno democráticas. Entonces, un poquito lo que nosotros hasta ahora vimos de formas de democracia, en realidad un poquito está apalancado por Dahl, que me habla de las democracias representativas modernas, estas poliarquías, ¿no? ¿Por qué? Porque no son democracias directas, no son la democracia de la poligriega, donde hay una participación restringida a un grupo, etc. Son democracias a gran escala. Con Dahl un poquito vimos eso, con Lippard lo que vimos son que dentro de lo que son las democracias tampoco son todas iguales, hay algunos que son sistemas mayoritarios, otros consensuales, y que bueno, entonces ahí el poder se comparte de una distinta manera. Y con Sartori es como la frutilla de la torta, porque terminamos de ver un poquito esta idea de las distintas formas de gobierno democrático, donde vos podés tener sistemas presidenciales, sistemas parlamentarios o sistemas semipresidenciales. O sea, rebobinando, que es lo que nosotros vemos con Sartori. Vemos tres formas de gobierno, de gobiernos democráticos: los presidencialismos, los parlamentarismos y los semipresidencialismos. Entonces, un poquito lo que vamos a hacer en la clase de hoy es sacar esas características nodales, que es sobre lo que puede llegar a aparecer en un verdadero falso, en un múltiplo choice, en una pregunta abierta, que en general lo que aparece son cuáles son las principales características o de un presidencialismo o de un semipresidencialismo, el parlamentarismo, y cuáles son sus características distintivas con el resto. Esto también es muy simple, porque si a mí me hacen comparar el presidencialismo, no sé, con el parlamentarismo, ya poniendo estas tres características que vamos a ver del presidencialismo, ya tengo ahí las diferencias con el parlamentarismo, porque cuando caracterizo a uno, lo estoy distinguiendo del otro, ¿sí? Así que bueno, eso siempre ténganlo en cuenta, porque en esto de Sartori, cuando a veces se ha preguntado, está esta idea de caracterizar y diferenciar con otro. Pero de alguna manera es volver a insistir sobre esas características, porque en esas características están señaladas las diferencias con el otro, ¿sí? Vamos a ver un poquito, sobre todo, por qué entonces el de Sartori, porque en los textos que ya vimos, todavía mucho no hablamos de presidencialismo. Hay algo en el de O'Donnell, cuando habla de la democracia delegativa, que son presidencialismos, pero no se vio demasiado las características en sí mismas que tiene el presidencialismo. Y tampoco vimos nada de semipresidencialismo. Cosas de parlamentarismo sí se vieron, porque en el de Lippard, que habla de modelos, el modelo mayoritario, que está basado en el modelo inglés, ese es el prototipo del parlamentarismo, por lo menos de lo que es el parlamentarismo inglés. Entonces las características ya las tenemos ahí. Y otro tipo de parlamentarismo los tenemos ejemplificados con Suiza y con Bélgica. Así que el tema del parlamentarismo estaba. Lo que faltaba más que nada era el tema de presidencialismo y semipresidencialismo. Bueno, vamos un poquito entonces al grano. ¿Cuáles serían estas características del presidencialismo según Sartori? Que para ustedes va a ser súper simple porque es el sistema nuestro. Así que son cosas muy coloquiales. Presidencialismos encontramos el prototipo en Estados Unidos y todo lo que es América Latina, ¿no? En Europa, por ejemplo, encontramos más los sistemas parlamentarios. Es decir, que en general en Europa, cuando se instalan los sistemas democráticos en las democracias liberales, se acuerdan que la institución fundamental era el Parlamento. Es decir, que en Europa, para instalar la democracia, hubo que lidiar con lo que era la monarquía, con ese tipo de instituciones monárquicas. Entonces, la forma de gobierno que van asumiendo las democracias tienen que ver con los parlamentarismos y la importancia del parlamento. Cosa distinta en América, toda América, de norte a sur, donde nosotros para los procesos democráticos no teníamos que lidiar ni con ninguna monarquía, ni con ninguna nobleza, ni con ninguno de esos tipos de antecedentes, ¿no? Por eso a veces está esta consulta, digamos, de por qué en América están presentes estos presidencialismos y por qué más en Europa los parlamentarismos. Tiene que ver con una evolución histórica del avance de la democracia en contextos históricos distintos. En una Europa con monarquías,
con nobleza, con una estructura política distinta, y en América, de norte a sur, donde no teníamos estas instituciones nobles, digamos, ¿no? Así que bueno, hecha esa aclaración, acá vamos a hablar, según Sartori, de 3 criterios que hacen al presidencialismo. Primer criterio. El primer criterio, que ya lo conocemos, es que el presidente, que es el jefe de Estado, el presidente, llega a su cargo por una elección popular. Directa o indirecta. ¿Cómo es esto de directo e indirecto? Bueno, en el caso nuestro, en Argentina y en la mayoría de los países de América Latina, son sistemas directos, ¿no? Que sería, yo ciudadano, voy, pongo mi voto en la urna y directamente elijo al presidente. En esas urnas está el voto popular, se cuentan, el que tiene más. Entonces, el presidente sale de una elección popular directa. Los que son sistemas casi directos o indirectos tiene que ver con que hay una instancia de algún tipo de colegio electoral. Es decir, donde vieron cómo fueron las elecciones en Estados Unidos, donde después ellos cuentan por distritos y hacen elecciones por distritos. Así que bueno, tienen una lógica distinta a la nuestra, que es directa, que directamente cada voto vale por uno en esa elección, ¿no? Pero bueno, lo que interesa acá más si es directo o indirecto es que hay una elección popular. Entonces, la primera característica de Sartori es una elección popular, directa o indirecta, de ese jefe de Estado. ¿Sí? Segunda característica fundamental es que este presidente, este ejecutivo, para gobernar no necesita del voto de confianza del Parlamento. Esta es una gran diferencia con el parlamentarismo. Es decir, el presidente, el ejecutivo, no puede ser desbancado por voto parlamentario. Puede haber, obviamente, casos como ha habido de lo que es cuando se inicia un juicio político a un presidente, pero eso es otra instancia legal, el tema de los juicios políticos que se le inician a un presidente para desbancarlo. Acá estamos hablando de gobernar con el voto de confianza del Parlamento, es decir, que se necesita un voto mayoritario del Parlamento para poder seguir gobernando o para desbancarte. En ese sentido, en los presidencialismos, como dijimos recién, y por eso nos suena, bueno, en nuestro caso, ¿no? Uno va y lo vota, y al presidente que votás dura el mandato que está establecido, sean 4 años, 6 años, es decir, va a estar en su mandato, en su cargo, por un periodo preestablecido. Eso es diferente en el parlamentarismo, porque si bien hay un periodo, necesita contar con el aval permanente del Parlamento. Entonces, el Ejecutivo no puede ser designado, tampoco puede ser desbancado por el voto parlamentario. Gobierna sin la necesidad de ese voto de confianza. Esa es una diferencia clave con el parlamentarismo. Además, esto hace que el presidente tenga como una prerrogativa, que es que el presidente es el que nombra a su gabinete, ¿no? Entonces viene el presidente, nombra a su gabinete, a sus funcionarios, y solo ese presidente es el que puede echar o nombrar a sus miembros. ¿Sí? Y la tercera característica que un poco en realidad decanta de todo esto es que hay un fuerte liderazgo del Ejecutivo. Bueno, por eso se llama presidencialismo, es decir, es el presidente, el Ejecutivo, el que lidera, el que tiene un rol de liderazgo fuerte. Por eso, si rebobinamos y vamos al texto de O'Donnell, cuando hablaba de la democracia delegativa, decía como que había un hiperpresidencialismo, es decir, a la presidencia, que ya por la forma de gobierno que tiene como cierta autonomía para gobernar y tiene ciertas prerrogativas, si encima toma otras herramientas, como que termina siendo un hiperpresidencialismo. Esa era la diferencia entre un presidencialismo normal, digamos, y el delegativo, que es el que habla O'Donnell. Pero bueno, como conclusión, para que yo pueda decir que tal gobierno es presidencial, me tengo que fijar, primero, ¿de dónde salió el presidente? Es decir, ¿hay un presidente? ¿De dónde salió? Bueno, hay un presidente, es electo popularmente, este presidente gobierna sin la necesidad de un voto de confianza y es el que encabeza y dirige el gobierno. Si se dan estas 3 cosas, el presidente es electo popularmente,
vota, decide sin necesidad de un voto parlamentario de confianza, y es el que encabeza y dirige su gobierno. Con esas tres características, según Sartori, estamos frente a un presidencialismo. Entonces, estas son las características básicas que a su vez lo diferencian del parlamentarismo. Porque en el parlamentarismo lo que encontramos, en vez de un liderazgo, digamos, del Ejecutivo, encontramos en general, como dice Sartori, un poder más compartido. Un poder más compartido entre quiénes, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sartori, para definir el parlamentarismo, va a elegir esa palabra, un poder compartido, versus el presidencialismo, donde hay un liderazgo del Ejecutivo. Entonces, en el parlamentarismo, un poder compartido del Ejecutivo y Legislativo. Ahora bien, lo que va a decir un poquito Sartori es que obviamente cuando uno define al parlamentarismo como un poder compartido, esa forma de compartir el poder quizás no es la misma. Y eso es lo que veíamos un poquito con el autor Lippard. No es lo mismo el sistema inglés, donde hay un predominio importante del Ejecutivo, o sea, comparte el poder, pero tiene mucho predominio el Ejecutivo, su gabinete, no sé, que el sistema Bélgica o el sistema de Suiza. Con esto, ¿qué quiere decir también Sartori, siguiendo lo que ya vimos en Lippard? Que dentro del mundo del parlamentarismo tampoco todo es lo mismo. Que compartir el poder entre el Ejecutivo y el Legislativo no es lo mismo. Porque, por ejemplo, está el sistema inglés, donde, como vimos con Lippard, si bien el Ejecutivo necesita para gobernar, por eso no es un presidencialismo, el Ejecutivo necesita para gobernar el voto de confianza del Parlamento. Si el Parlamento le vota en contra, se tiene que ir, y si le vota en favor, se queda. Lo que pasa es que en el sistema inglés habíamos visto que con un sistema bipartidista hay dos partidos, el que gana, gana todo, el que pierde, pierde todo. Entonces, ¿qué pasaba? El que gana el Ejecutivo, gana una mayoría parlamentaria. Entonces, ¿uno qué podría suponer? Que si yo gané como líder, como ejecutivo, seguramente mi partido mayoritario en el Parlamento obviamente me va a votar con confianza, digamos, no me va a querer desbancar. Entonces, bueno, si bien en el sistema inglés el parlamentarismo lo que implica es un voto de confianza, en ese sistema donde el Ejecutivo tiene cierta preeminencia, cierto predominio, indudablemente se comparte el poder, pero con un predominio del Ejecutivo. Y por eso uno piensa que el Parlamento acompaña, porque son del mismo partido. Y veíamos que era distinto en el sistema, por ejemplo, belga, ¿no? Donde son sistemas más consensuales y donde son sistemas más complejos. Entonces, en el parlamentarismo lo fundamental es la necesidad de este voto de confianza que se tiene y de un poder compartido. Después se verán las distintas fórmulas para compartir el poder. Básicamente está el caso más extremo inglés, que el Ejecutivo es el que tiene más impronta, y hay sistemas donde el Parlamento tiene un poco más de impronta. Eso depende después del tipo de parlamentarismo. Lo que define el parlamentarismo es como un poder compartido, ejecutivo y legislativo. Según el sistema, el ejecutivo en ese compartir está un poquito más arriba y en otros el legislativo está un poquito más arriba. Hay que ver quién subordina a quién, ¿no? Se intenta un equilibrio, pero en general en la práctica, en las distintas combinaciones, hay uno o arriba por el otro. En Sartori tampoco vamos a entrar en detalle de toda la clasificación de parlamentarismo. Nos vamos a quedar simplemente con esto. ¿Por qué? Porque ya con Lippard tenemos muchas características del sistema inglés, de sistemas consensuales, así que en realidad vamos a usar Sartori para agregar lo que no tenemos, que es presidencialismo y semipresidencialismo. Y de parlamentarismo simplemente nos vamos a quedar con esta idea de un parlamento más fuerte que en el presidencialismo, porque tiene que compartir de alguna manera el poder y necesita de ese voto, con variantes de acuerdo a ese compartir el poder, ¿no? Y el sistema semipresidencial, que como la palabra lo indica, ¿no? Semipresidencialista, es como un híbrido, es como un mix entre el sistema parlamentario y el sistema presidencial. Por eso se llama semipresidencialista. Y ahí también lo ideal es agarrar las 4 características de Sartori, que son estas que vamos a compartir ahora,
Igual para que uno lo entienda, ahora decimos textual para que les quede más anotadita las 4 características, pero antes de arrancar con las 4 características, para que uno lo entienda. El semipresidencialista se diferencia del presidencial y del parlamentario es una estructura de poder ejecutivo. O sea, tiene un poder ejecutivo con 2 figuras. Tiene un presidente, ministro. El presidente lo llama por ahí en el texto, que es lo mismo, lo llama jefe de Estado. Entonces, en una estructura dual, con un tipo con jefe de Estado, y tenés un primer ministro. Tenés 2 figuras compartiendo el Ejecutivo.